Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Se me escucha? Buenas noches, sí. Bueno, vamos a iniciar el primer módulo. Habla Manuel de la Torre. Por favor, confirmen si me escuchan. Sí, Manuel, quizás un poquito bajo, pero se te escucha. Bueno, voy a tratar de ver que esto funcione. A ver, ¿ahora me escuchan mejor? Sigue igual, sigue igual. Eventos deportivos de gran magnitud que fomenten la integración regional y el desarrollo de la juventud boliviana. Continuamos en el Es piso, mami. No es de Villazón, mami. Ah, ¿de Villazón querés? Sí. El tema fue compuesto e interpretado por la cantautora El 8 saqué la información, ¿no? Por El favor, local. apaguen sus micrófonos. Los que no están hablando, vamos a hablar por turno. Si no, no vamos a escuchar nada. Me dicen que está bajo mi volumen. Estoy tratando de subir. Aquí. Llama. Hola, ¿ahora me escuchan mejor? Sí, Manuel, sí, Sí, un momento. se te escucha, no te preocupes. Bueno, ahora creo que están ya todos apagados. Ahora vamos Ya. Lo primero que quiero hacer, por favor, es ver cuántas Pasa, mami, personas no hace nada. No mires estamos. mucho, está abierto, brinde. Oh, sí, mami, no creo que esté olvidando nada. No, esta parte sí tiene que pasar. Mira, ya empezó mi clase, mira. El micrófono de Julia lo puede apagar, por favor. Vamos, vamos. Chao, mami. Julia, Apague tenés el micrófono abierto y no podemos escuchar, por favor. Julia, creo que tu micrófono está abierto. No te dejo un poco, Hay chavito. dos que están abiertos el micrófono. Por favor. Hola, apague micrófonos, por favor. Julia, aparece el tuyo como encendido. Sería Manuel, bueno tú también puedes apagar los Manuel, micrófonos de creo que el los... hospedero puede apagar. Sí. Bueno, por favor, Dos. Hay que silenciar a todos. ya, está bien. Lo primero que quiero es saber cuántos somos. Voy a dar nombres de los que he podido escribir, de lo que está apareciendo. Sebastián Muso, buenas noches. Guillermo Quispe, buenas noches. Werner Quispe, Buenas noches. igualmente. Orlando Ticona, Buenas noches, Werner. Ale Vale, Buenas noches, querido Manuel. ya. Vania, Buenas noches, profesor. buenas noches. Alejandro, Buenas noches, ¿cómo están? ya. David Muñoz, Buenas noches con todos. ya. Rosendo Quispe, Rosendo Quispe, parece que no está. Victoria Díaz, Buenas noches a todos. buenas noches. Elsa, Elsa, Buenas noches, ¿qué tal? tu Buenas noches apellido, a por todos. favor.
Gudiño. Olsa perdón. Gudiño. Ya un ratito, Gudiño. Julia. Buenas noches. Tu apellido, por favor. Es Mamani, Julia Mamani. Buenas noches, licenciado. Perdón. Un poquito más fuerte. Julia Mamani es. Ya. Julia Mamani. Mamani. Werner. Sí, Warner presente, Warner presente. Tu apellido, por favor. Nombre completo, Werner Miali Quispe Quispe. Werner, el apellido. Quispe Quispe. Quispe No Quispe. entiendo, lamentan, casi no se escucha Quispe tu nombre. Quispe. Quispe Quispe. Quispe Quispe. Quispe. Quispe Quispe. Perfecto. Ya, hasta ahí tengo anotado. A ver, empezaremos con los que no tengo anotado. Nombres. Hola, Buenas, ¿alguien más? Que... no me- Adelante, eh, adelante. a mí no me mencionó, es Laritza Jiménez. Nombre. Laritza Jiménez. Uy, no escucho tu nombre bien. Porque solo pones un dibujo ahí, no Laritza sé. Jiménez. Perdón, Laritza Jiménez. Maritza, Laritza con L. Laritza. Sí, Jiménez. Tu apellido, Jiménez. Jiménez. Sí. Bien. Otra persona que no lo haya nombrado. Eric Yerko con Dori Cruz. Segundito, Eric. Eric Yerko Yerko. con Dori Cruz. Perfecto. Otra persona, por favor. Henry Ramírez. Henry Ramírez. Sí. Bien. Otra persona, por favor. Buenas noches, Joan Candela. Ya un momentito. Joan Candela. Sí, señor. Perfecto. Otra persona. ¿Alguien más que no he nombrado? Dice buenas noches y a todo el grupo, buenas noches. Rosendo Hugo. Quispe, ¿no? Rosendo. Benedito Rosendo Quispe, ya lo he nombrado. Rosendo Quispe. Rosendo Quispe. Sí, ya está anotado, Rosendo Quispe. Otra persona, por favor. Hugo Colque Flores, dice. Buenas Hugo noches. Colque, un ratito. Bien. Otra persona que está y no lo he nombrado. Bueno, parece que son todos. Tengo anotado 18 personas. Orlana, no he respondido a nombrar. ¿Cómo es tu nombre? No aparecen solo una foto. Hola. Esta última persona, su nombre. No escucho nada. Cona, dije, profesor. A muy baja tu volumen, no escucho tu nombre.
Bueno, hay una persona más, pero no puedo anotar porque no escucho bien su nombre. ¿Alguna persona más? Bien, seríamos 19 personas que están ahí, más mi persona seríamos 20. Ahora vamos a empezar con el primer tema que tenemos para el día de hoy. Voy a poner un PowerPoint y por favor me avisan si se ve. Yo no soy tan ducho en estos aparatos. Segundito. Sí se ve, ¿Aparece? Manuel. Sí, ¿Sí? aparece. Sí, sí. Sí, sí. Se ve. Un momentito, vamos a tratar de que sea pantalla grande. Ahora sí. ¿Está bien? Sí, súper. Está Y está bien, profe. Muy bien. Entonces empezamos. Estamos aquí con el diplomado, cuarta versión de la cosmología andina. Y como dijo nuestro presentador, yo voy a dar el primer módulo de arqueoastronomía andina. Ese es el nombre del tema. Vamos a tener hoy ese tema. Yo pertenezco a un grupo de investigadores de Apichawi, la Casa del Saber. Somos investigadores de varios temas que nos ponemos de acuerdo, por ejemplo, en buscar un tema específico y todos los miembros del grupo, desde sus diferentes profesiones o investigaciones, aportan para el determinado tema que vayamos a tener, ¿no? En el grupo hay arqueólogos, arquitectos, antropólogos, yo como astrónomo, ese es, y otras personas más. Ahí lo dejamos, por si no me olvido todo. Vuelvo a decir, mi nombre es Manuel de la Torre Ugarte Bustos. Soy astrónomo y tengo la especialidad de arqueoastronomía andina. Ya estoy jubilado de la universidad, he trabajado en la Universidad Mayor de San Andrés por más de 25 años y también como 20 años de investigación arqueoastronómica de la cultura tiwanaku. Hasta el presente he escrito 4 libros. Aquí les muestro el último libro, que es el con el que estamos acá. De donde es la mayoría de las lecturas que están en los diferentes temas son de mi cuarto libro. Estamos ya en la tercera edición de este libro. Me lo han pedido de muchos países, fuera también. Un ratito ha aparecido un nombre ahí, Victoria Díaz, creo. Sí, presente, profe. Vamos a hablar en este primer módulo, en esta primera charla, sobre las constelaciones andinas y la importancia para la cultura ancestral de los Andes. También me olvidó comentarles que yo soy director del Complejo Astronómico Andino en Tiwanaku. Este año cumplimos 7 años de tener este complejo astronómico. Al final vamos a ver algunas fotos. Es un complejo porque tengo salas de exposición sobre astronomía andina y sobre astronomía moderna. Poseo varios telescopios que usamos en las noches cuando viene a visitar gente de noche, usamos los telescopios. Primera definición. ¿Qué entendemos por arqueoastronomía? Como les dije, es una nueva ciencia, no tiene más de 30 años, que trata de investigar la astronomía de los pueblos ancestrales. Primero se empezó como alineadores,
mucha gente en Egipto, México, Tiwanaku, Cusco, se dieron cuenta de que había ciertas alineaciones a estrellas, al sol, a la luna. Y por ahí empezó ya la parte de lo que llamamos arqueoastronomía. Hoy en día es un conocimiento mucho más avanzado. Tratamos de encontrar evidencias plasmadas en construcciones, en piedras, en cerros y otros objetos diversos. Y así estamos ahora más o menos definiendo una serie de posiciones, no solamente de la construcción de templos orientados a solsticios, equinoccios, sino también a ciertas estrellas y constelaciones. Entonces, eso es lo que hablaríamos de arqueoastronomía. ¿Qué entendemos por cosmovisión de un pueblo? Para mí, la definición básica es esta. Es la relación, como dice, cosmovisión, el cielo y su contenido con el grupo cultural. En esta relación tenemos dos aspectos. Físico, lo que se ve, movimiento del sol, de la luna, las estrellas, hacia los templos o hacia posiciones de cerros. Ese es el aspecto físico de la cosmovisión. Y también el aspecto mítico, que tiene que ver con las divinidades que hay en cada cultura, leyendas que hemos ido rescatando de cada una de las culturas. Yo en el libro que he escrito tengo algunas leyendas y los nombres de divinidades de la cultura, básicamente. Yo llamo andina, porque la cultura tiwanaku, que ha sido la base en Sudamérica, abarca desde medio Chile, media Argentina, sube por Bolivia, Perú, Ecuador y hasta Colombia. Inclusive hemos encontrado algún rastro en Venezuela. Entonces, esa es la parte de la ubicación de la cultura tiwanaku. Vamos a hablar más adelante. Después desaparece Tiwanaku, aparecerán los incas. Eso vamos a ir viendo poco a poco. Pero básicamente esta cultura de la que yo he encontrado mucha evidencia astronómica es de la cultura tiwanaku. Y lo digo antes, andina, porque en esa época no había las fronteras que nos separan. La cultura de Tiwanaku iba especialmente sobre todo lo que es la cordillera de los Andes. Vuelvo desde Chile, Argentina, iba subiendo hasta Colombia y tal vez Venezuela. Por un lado está su ubicación en el espacio, es la costa del Pacífico. Al oriente es entrando ya a la Amazonía. Al norte, vuelvo a decir, como puede ser por Colombia, Venezuela, y al sur hasta mitad de Chile y de Argentina. La relación práctica de lo que llamamos cosmovisión del pueblo tiene dos aspectos importantes. La ubicación en el espacio, lo que estamos hablando ahora, y la ubicación en el tiempo. Esos dos aspectos son fundamentales en la cosmovisión y da algo muy interesante que no he encontrado en otras culturas. En la cultura tiwanaku, en el idioma tiwanaku, hoy está más, podemos decir, dominado el aymara en nuestra cultura. Hay una palabra que quiere decir tiempo y espacio, y es la palabra pacha. Pacha, según que venga antes o después otra palabra, puede ser espacio o puede ser tiempo. Alajpacha, por ejemplo, es espacio de arriba, no se dice cielo. El espacio de arriba es el Alajpacha. Donde vivimos nosotros, acá Pacha. Donde mora la madre tierra, Manca Pacha, por ejemplo. Ubicación en el tiempo, Huina y Pacha, tiempo eterno. Entonces es interesante que la palabra Pacha quiera decir o una ubicación en el espacio o una ubicación en el tiempo. Y así vamos a ir encontrando varias palabras asociadas a Pacha.
Pero eso es importante en esto de la cosmovisión, que una palabra quiera decir tal vez los dos sentidos, espacio o tiempo. Aquí está lo que hemos dicho, los tres niveles del mundo andino. El mundo de arriba, no se dice cielo, mundo de arriba, Alajpacha. Mundo donde vivimos nosotros, Acapacha, y el mundo de la madre tierra, la Pachamama, ahí tiene otra palabra, Pachamama, es el Mancapacha, el subsuelo. En este dibujo podemos ver que en el Alajpacha, su contenido son la luna, el sol, las estrellas y sus constelaciones. En esta primera reunión vamos a hablar justamente de esas constelaciones que he podido ir rescatando en más de 20 años. El Acapacha, como ven en el dibujo, es donde vivimos. En un principio era el centro, Tiwanaku, que también le llamamos Taipicala. Taipicala quiere decir la piedra del centro. Cala es piedra, Taipi la central. Eso era Tiwanaku. Y la primera línea al inicio cuando aparece Tiwanaku, era la cordillera. Hasta ahí llegaban los límites. Posteriormente, cuando ya Tiwanaku se expande, cruza los diferentes, podemos decir, nevados, y se amplía a la segunda frontera, que por ejemplo por el oeste es, y se hemos encontrado evidencias en la costa, en las costas del Perú, de Chile, de Ecuador, se han encontrado rastros y rasgos de Tiwanaku. Al otro lado, al este, llega hasta las estribaciones, podemos decir, de la Amazonía, ya entrando un poco al Brasil. Por ejemplo, un templo muy importante es en Samaipata, que es justamente el límite entre los valles de Cochabamba con ya ingresando a la Amazonía del lado boliviano, lo que sería Santa Cruz, y después se van ingresando más hacia el norte, lo que es Pando, Beni, ya es para Bolivia, parte amazónica. Del Perú igual ingresan hacia el este, hacia la Amazonía. Esa sería la otra. Ese sería el Acapacha. Dice, un momentito, por favor. Le escucho muy bajito. Es que yo tengo el problema. Muy bajito le escucho, Lice, por favor. Tal vez podría aumentar su volumen, por favor, Lice. Muy bajito le escucho. Bueno, lamentablemente yo no quiero tocar mi máquina porque se puede salir. Ese es el volumen que en este momento yo tengo, lamentablemente. Trataré para la próxima reunión de mejorar, pero estoy con un micrófono aquí y les vuelvo a decir, no quiero tocar el equipo porque puedo que me salga. No soy experto en estos aparatos, vuelvo a decirles. Por lo tanto, les ruego que yo voy a tratar de hablar más fuerte para que puedan entender, pero sí, avísenme si está audible y entendible lo que digo. Si hablo muy rápido, también díganme para bajar un poco la velocidad y continuamos. Estamos hablando del Mancapacha. El Mancapacha sería el subsuelo donde vive la Pachamama, la madre tierra, y según las leyendas y costumbres ahora de Tiwanaku y Aymaras, se dice que ahí también se van y descienden los espíritus de las personas que han fallecido. Se van al mundo de abajo, descansan para volver en otra vida. Creían en la reencarnación y más adelante vamos a ver cómo ellos interactúan con esos seres espirituales que están en el Mancapacha. Entonces serían los tres niveles importantes de la cultura y de la, perdón un segundito, lo que llamamos la cosmovisión. También es importante los animales. Cada uno de estos niveles tiene sus propios animales. Todo lo que vuela, el cóndor es el principal, pajaritos,
todo lo que vuela, insectos, son del mundo de arriba, del Alajpacha. El principal, el cóndor. Todo lo que camina sobre la superficie son del Acapacha, principalmente las llamas, que era el animal más conocido y difundido en la época de Tiwanaku. Y todo lo que se entra o duerme o vive en cavernas, en subsuelo, son del mundo de abajo, del Mancapacha. Ahí tenemos las hormiguitas, las arañas, tal vez algunos animales más grandes, como el conejo, la serpiente, inclusive más grandes, como el oso Fukumari, viven en cuevas, por lo tanto son del mundo de abajo. Hay una interacción también con ciertos animales que están representados en los 3 niveles. Por ejemplo, la serpiente vive en cuevas, repta en nuestro segundo nivel, la capacha, y hay la constelación en el Alajpacha. Es un mensajero que une los 3 niveles. Lo mismo podemos decir de los pumas. El puma vive en cuevas, desde el mundo de abajo. Camina en nuestro mundo, en el Acapacha, y hay la constelación de los pumas en el espacio. Por lo tanto, es también considerado una especie de semidios. Entonces, así hay varios animales, la vicuña, los búhos, que están en 2 o 3 niveles. Seguimos. Toda esta cosmovisión fueron construidas por lo que llamamos los pueblos andinos, vuelvo a decir, relacionado a todos los Andes. Han construido una serie de observatorios. Hoy llamamos observatorio astronómico. Antes tenía otro nombre, Apacheta, y otros nombres de los lugares donde hacían observación y hacían ceremonias, ¿no? Allí ellos hacían constantes observación de la posición del sol, cómo se mueve. En la antigüedad, todas las culturas hablaban de que el sol se movía a la tierra del centro, ¿cierto? Hasta la Edad Media que cambiaron. Pero para nuestros pueblos el sol se movía, la luna se movía. Conocían los 5 principales planetas visibles a simple vista: Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Alguna gente habla que conocían Urano, Neptuno. Falso. Para eso necesitas instrumentos astronómicos para poder ver Urano, Plutón, ¿no es cierto? Y además son cuerpos que se movían muy lentamente. En cambio, los otros 5 sí podían ellos identificar su movimiento. Los más rápidos, Mercurio, Venus, Marte, ya más lento, Júpiter, Saturno más lento, pero se movían. Y así los consideraban ellos, diferentes a las estrellas. Y al final ellos construyen sus propias constelaciones que vamos a ver a continuación. Como hemos dicho, los observatorios más conocidos eran los solares. De ahí empieza la parte de sus calendarios, solsticios, equinoccios. También otros puntos que hoy llamamos puntos cardinales, este, oeste, norte, sur, pareciera por donde salen los cuerpos astronómicos, por donde se ponen. Y muy importante para ellos también la Vía Láctea, que ellos llamaban río de estrellas. En Aymara se dice Warawara Jawira. Warawara es grupo de estrellas. Jawira es río. También entonces para ellos, y muy importante, vamos a ver durante las charlas, que para ellos lo más importante en su Alajpacha era el río de estrellas. La Vía Láctea, que llamamos en astronomía, o río de leche también que les dicen, ¿no? Entonces, era importante esa parte en lo que es la parte del Alajpacha, el mundo de arriba. Existían otros lugares dedicados a la observación de ciertas constelaciones. Por lo general se les realizaba desde lugares muy altos, como las apachetas. Estas observaciones se realizaban antes del amanecer y al anochecer. Después de que el sol se entra, era importante. Antes que el sol salga, era importante. Estas observaciones estaban destinadas como indicadores para sus 2 grandes calendarios,
Primero el calendario agrícola, que era fundamental, y después el calendario, podemos decir, ceremonial. Entonces ellos hacen una serie de seguimientos desde estos lugares para su calendario. Y eso lo hemos visto también en otras culturas ancestrales como Egipto, México, diría aztecas, donde cómo hace 5.000, 6.000 años, cómo saber qué época venía, cuándo llueve, cuándo hace frío, cuándo es época de siembra, cuándo es época de cosecha. Empezaron a asociar a una serie de grupos de estrellas que aparecían. De repente un grupo de estrellas aparecía y empezaba a llover a los pocos días o semanas. Esa marcaba la época de lluvias. O vean otra constelación que empezaba el frío y venían las heladas, básicamente en el altiplano central. Era muy importante detectar las heladas porque eso destruye todos los sembradíos. Entonces tenían sus constelaciones para eso. La Cruz del Sur, muy importante para muchas culturas del hemisferio sur. En el África, en Oceanía, era muy importante identificar el sur. Para los del norte no tenían tanto problema porque identificaron rápidamente una estrella polar. Ya sean los árabes, los egipcios, los griegos, identificaron una estrella que era y está puesta en el desiertos para caminar de noche o en el mar. Cambio en el sur no tenemos estrella polar. Lo más cercano a la estrella polar o a la zona del polo es la Cruz del Sur. Por eso la importancia de la Cruz del Sur, que en Aymara y en nuestras constelaciones andinas se llama Chacana. Chacana quiere decir, si traducimos, cruz cuadrada o cruz escalonada, por la forma que tiene la chacana. La vamos a ver en nuestras charlas. Y era importante, desde el momento que aparece la Cruz del Sur en el horizonte, en el mes de febrero aparece, en mayo se para sobre los templos, ahí está la famosa fiesta de la Chacana, el 3 de mayo, y desaparece por el oeste en septiembre. Para ellos era muy importante ese movimiento mirando hacia el sur. Una vez que ellos ubicaban la constelación de la Chacana, ya podían orientarse. Ellos cosechan antes de junio. Todo el mes de junio y julio se prepara lo cosechado. La tradición decía que, por ejemplo, la papa que habías cosechado se divide en 4 grupos. Un grupo es para el alimento de la familia de ellos. Segundo grupo es para la semilla. La mejor papita escogían para la semilla. El tercer grupo era para intercambio. Ir a intercambiar con otros productos que ellos no tenían. Y el cuarto grupo guardaban para la producción del chuño o la tunta. En el altiplano es hasta el día de hoy, muy importante para nuestra comida, el chuño. El chuño es una papa deshidratada que permitía guardar mucho tiempo. Imagínense el altiplano andino, una zona muy seca, muy fría, donde no tenían grandes productos. Tenías papa, tenías quinoa, una variedad de otros productos gramíneos. Así que ellos inventaron la forma de guardar la papa que no se pudra o se destruya. Y esa era el chuño. El chuño es muy interesante, se ha hecho toda una investigación de cómo se produce. Escogen la papa que va a ser chuño, la hacen remojar. Tenían como lagunas o en el ríos, lugares donde la hacían remojar más de una semana. Y esperaban las noches de helada. Ahí empieza su conocimiento astronómico. Había constelaciones como, por ejemplo, hoy llamamos las Pléyades, que para nuestro mundo se llaman las Cotu-Coyas. Cotu es grupo, Coyas son princesas de la helada. Ellos observaban esas estrellas y sabían cuándo iba a haber buena helada.
Entonces sacaban sus papas remojadas, las tendían en unas tezazas y esperaban que le caiga una fuerte helada. Cuanto más fuerte la helada, mejor chullo se iba a producir. Si era una helada muy suave, esa papa podría podrirse o aguizonarse. Y era básico su observación. Ellos sabían, mirando las Pléyades, las Otucoyas, según cómo brillan, ellos sabían qué noche iba a ser mucho frío para producir chullo. Y ha sido una experiencia de miles de años que ellos ya sabían identificar cómo brillan las estrellas para saber si va a haber buena helada o no. Era muy importante. Entonces, ahí tenemos una parte del conocimiento astronómico. Y una vez que ellos producían su chuño, preparaban sus papas, hacían... Perdón, no he entendido nada. Samantha. Samantha es tu nombre. Micaela. A ver, creo que decía entrada. Ya. Samantha Rumani, voy a anotarte en la lista. Disculpen la interrupción. Samantha Rumani. Ya, es el número 19 de nuestro grupo. Bien. A ver, sigamos hablando. Entonces ellos, en junio, hasta junio se hacían las cosechas. Si pasa de junio, ya venían grandes heladas. Yo he visto hasta ahora, cuando viene una helada muy temprana, cae sobre los sembradíos, lo quema todo. La papita en una noche ya no sirve. Se queman sus hojas, sus flores. La papita, que todavía no había sido cosechada, chiquita, se vuelve amarga o se aguzaba. Por eso su gran control. Entonces, una vez que han producido su chuñito, tenían lista su producción, salían en grandes llameradas a intercambiar a diferentes pueblos donde había otros alimentos, ¿no? Entonces, 200, 300 llamas se unían. La llama no lleva gran peso, pues máximo 2 cargas, algo así, y viajaban en la noche, porque también la llamita de día no puede aguantar mucha caminata con el sol abrasador que hace en el altiplano en esa época, entre julio, agosto. El cielo es completamente despejado y es radiación pura, digo yo. No se siente calorcito, sino te quema directamente, ¿no? Entonces ellos salían de noche con sus llameradas y una vez que identificaban dónde estaba el sur, por medio de la cruz del sur, podían definir dónde van a ir. Desde Tiwanaku, por ejemplo, si vas a la izquierda, puedes llegar a los valles interandinos de Cochabamba y de Chuquisaca. Muy importantes esos viajes porque ellos traían de ahí maíz y otros alimentos, pero especialmente el maíz para producción de chicha, para las ceremonias. El maíz, la chicha de maíz es lo que se usaba para las ceremonias. Entonces viajaban 1 mes, 2 meses a traer especialmente el maíz, fruta, otros alimentos que dan en los valles. Si se iban a la derecha, podían atravesar la cordillera y llegar hasta el mar, a las costas del Pacífico, Chile, Chile, Perú, Ecuador. Ahí cambiaban por pescado y por otra serie de alimentos que se da en esa zona. Si iban de frente, podían llegar a los salares. Ir de frente quiere decir ir hacia la Cruz del Sur, hacia el sur. Importante llegar a los salares o más abajo, donde intercambiaban para traer sal. Y si se daban la vuelta y subían, dando la espalda a la Cruz del Sur, podían subir hacia el norte, llegando a las zonas cálidas, por ejemplo, de La Paz, Beni, Pando, que ya son zonas amazónicas. También para cambiar por otros alimentos, inclusive otros animales que no hay en el altiplano, ¿no? Se ha encontrado en las ruinas de Tiwanaku huesos
digamos, cadáveres, huesos de monitos, pero no de monos cercanos, sino amazónicos, de loros también, sus plumas, pero eso quiere decir que han ido muy arriba a la parte amazónica y han traído o han hecho intercambio con gente que venía de ahí. Entonces, eso era muy importante por lo que estamos hablando de la observación desde sus lugares altos, llamadas apachetas. Hasta el día de hoy es interesante. En ciertos pueblos se designan 2 personas que son las que van a subir a los cerros para controlar el tiempo. Hasta el día de hoy yo he visto que hay eso en varios pueblos. Sigamos. Ahora entraremos al tema de las constelaciones. Las constelaciones andinas, como las constelaciones occidentales, digo yo, de la astronomía moderna, son construcciones imaginativas sobre grupos de estrellas. Ahí tienen, por ejemplo, la foto de arriba a la izquierda, un grupo de estrellas, donde vemos una estrella más brillante llamada Antares. En la astronomía moderna conocemos más de 20, 30 estrellas muy brillantes que tienen nombre propio. Y la mayoría son antiguos, de diferentes culturas, ya sea de los sumerios, de Egipto, que fueron rescatados por los griegos y hicieron una lista de esas constelaciones, de esas estrellas. Antares, Aldebarán, Castor y Pollux, en fin, hay más de 20 estrellas brillantes que se las reconoce por su nombre. Pero en el grupo de estrellas, después entra la imaginación de los pueblos antiguos y creían ver ciertos animales, ciertos dioses, ciertos instrumentos. Por ejemplo, la foto de la derecha arriba, ya, por ejemplo, siguiendo una línea, parece una especie de cola, ¿no es cierto? Abajo a la derecha ya arman un grupo de estrellas que parecen tenazas y la cola, y al final está la constelación de Escorpio, abajo a la izquierda. Pero empezamos así, primero por grupos de estrellas, un cierto alineamiento de las estrellas y nos da una constelación. Esta para mí es la mejor constelación del grupo que usamos en la astronomía moderna, Escorpión, porque realmente parece un escorpión. En cambio, hay una serie de otras constelaciones que necesitas demasiada imaginación para reconocerla. Por ejemplo, Pegaso. Pegaso es de las leyendas griegas del caballo alado. La forma de identificar la zona de esa constelación de Pegaso es un cuadrado. 4 estrellas muy brillantes forman el cuadrado de Pegaso que llamamos en astronomía. Y bueno, ahí tienes que imaginarte un caballo alado. Y así hay muchas cosas. Aries, la constelación del carnero. Son 3 estrellas en forma de triángulo. Ahí tienes que imaginarte todo un carnero, ¿no? Entonces era mucha imaginación. Tal vez en las constelaciones que vamos a ver del pueblo andino son más concentradas y más fáciles de observar. Aquí estaría la constelación de Escorpio, que para nuestro pueblo es la Guaraguara Coraua. Coraua quiere decir en Aymara onda. Es la constelación de la onda de estrellas. Ahí tienen la foto en la parte superior derecha. Es esa onda que se usa en el campo. Tiene 2 lazos y la parte central donde se pone la piedra se hace girar y se lanza. Esa es la onda, la Coraua. Para ellos, lo que sería la cola de escorpión es uno de los lazos y lo que serían las tenazas es la otra parte del otro lazo. Al centro, en escorpión, como hemos visto en las figuras anteriores, está la estrella, la estrella brillante amarilla, que para nuestro pueblo es una piedra de oro que está puesta en el fuste. Cori Cala le llaman. Cori es oro, Cala es piedra. Para ellos es una onda con una piedra de oro al centro
y que está relacionada a una leyenda de una montaña que hay por la ciudad de La Paz, en la cordillera oriental, el Mururata. El Mururata es un cerro enorme de la cordillera de los Andes, al lado de Bellimani, pero Mururata quiere decir muro, sin cabezas. Es el nevado sin cabeza. Hay toda una leyenda que hemos rescatado hace un siglo atrás, donde en una pelea entre los hijos de la Pachamama, que son las grandes montañas, contra el Tata Inti, contra el Padre Sol. Padre Sol estaba molestando mucho a la Madre Tierra. La Madre Tierra llama a sus hijos, le dice que el atrevido enamorado la molestaba mucho. Es muy linda la leyenda completa, no tenemos tiempo hoy día para leerla, explicar toda, pero los hijos de la Pachamama salen en defensa de su madre, y el no Mururati, que era el hijo más grande, él se enfrenta al Tata Inti. Y el Tata Inti saca su agua, su onda de estrellas, y con un tremendo ondazo lo decapita, le quita la cabeza. Y desde entonces se llama Mururata. Dice la leyenda, tan fuerte fue el golpe que la cabeza del Mururata fue a dar al otro lado del altiplano, hacia las costas de Chile, y sería el nevado el Sajama. ¿No? El Sajama era antes la cabeza del Mururata. Y es así que hemos encontrado muchas de estas constelaciones con sus propias leyendas. Entonces aquí tenemos una, la Warawara Corawa, que es el grupo de estrellas que en astronomía moderna llamamos Escorpio. Otra constelación occidental, Sagitario. Aquí también pueden ver la mucha imaginación. Ahí hay 10 estrellas dispersas que representarían al Sagitario. Sagitario es un centauro flechador. Sagita es flecha, el Sagitario es el flechador. Ahí se ve con su brazo extendido, no se distingue bien el arco, pero ese es el flechador. Pero vean las estrellas, no tienen ninguna forma. Por lo menos vean ahí la parte del caballo, del centauro, no hay estrellas brillantes. Pero ahí está Sagitario. Nuestro pueblo, tal vez un poco más sabio, le llama Warawara Aja, que quiere decir enmarañado de estrellas. Y es así. Sagitario es una constelación importante porque se dice que ahí está el centro de nuestra galaxia, la Vía Láctea. Y si uno mira, está lleno de manchones blancos que parecen nubes, pero no son nubes, son cúmulos de estrellas. Todo eso para nuestro pueblo hace como si fuera un enmarañado de estrellas, un hilo que se ha enredado por la cantidad de manchas que tiene ahí. Es un hilo que después vamos a ver en la constelación, donde se está hilando. Hay una rueca de hilar y el hilo viene hasta esta parte de Sagitario, donde dicen se ha enredado. El hilo está enredado. Esa rueca se dice que es la rueca de la vida, la vamos a ver enseguida. Ahí se estaría hilando la vida de las personas. Y ahí está la leyenda, que está la rueca, el hilo cruza el cielo y se enreda en la zona del enmarañado. Y te dicen, ahí están tus problemas. Ahí se ha enredado tu hilo. Hay tantos problemas de trabajo, de salud. Algunos... amor, también, ahí están tus problemas de amores, ¿no? Ahí están tus problemas. Y algunos todavía tienen mucho conocimiento. Según cómo brillan las estrellas, te dicen cómo está tu vida. Si estás en la noche sentado con una maute tú y te está mostrando el enmarañado, según cómo brilla, muy importante el brillo de todas las constelaciones. Según cómo brilla, les da indicios. Una vez me acuerdo en el altiplano de Oruro, hablando con Aymar, me estaba explicando justamente esta constelación y me dice, ahí están tus problemas, mira, ahí abajito está oscuro, tú eres mal del estómago, y realmente soy mal del estómago. Y lo vio en las estrellas, ¿no? Entonces hay mucho conocimiento bastante respetable. Entonces ahí tienen el enmarañado,
que sería la constelación de Sagitario. Debajo de Sagitario, a un lado, está lo que se llama en astronomía moderna la corona austral. La corona austral, que está en los dos dibujos, para nuestro pueblo también representa una corona, pero no es una corona de una princesa. Es la corona de la hechizada, se dice. Laika Pillu. Corona hechizada que es de propiedad de la esposa del yatiri. El yatiri es el que hace las ceremonias, el que lee coca, siempre está acompañado de su esposa, de su pareja, y ellas tienen una especie de diadema, a veces es tejida, a veces es hecha con piedras preciosas. Esa es la corona de la hechizada, Laika Pillu. Todo esto es muy importante porque estamos viendo el centro de la galaxia, muchas nebulosas, cúmulos estelares, que hace que se vea muy brillante. Aquí está lo que decíamos, hacia el norte, mirando desde el altiplano, desde nuestras zonas, está el cisne. El cisne es una constelación occidental que pueden ver en las líneas azules como una cruz invertida. Está la cola del cisne, las otras son las alas, las dos estrellas que forman las alas, y el largo cuello hasta una estrella que es la cabeza del cisne. ¿Qué ve nuestro pueblo? Una rueca bilar, ahí tienen a la derecha. Lo que es la cola es la punta de la rueca, lo que serían las alas es el disco de la rueca, y el largo cuello es donde va la lana que estás hilando. Se dice, como se explica un poquito, es la rueca de la vida. Ahí se está hilando la vida de las personas. Y claro, este hilo que sale de la rueca cruza desde más o menos al norte está la rueca, cruza el cielo hacia la zona de Sagitario y ahí se dice el hilo se ha enredado, se ha enmarañado. Capu Warawara es el nombre de la constelación. Vino Capu quiere decir onda, Warawara ya hemos dicho es grupo de estrellas. Esa sería otra constelación. Aquí está lo que hablábamos, ¿no? Pegaso, famoso cuadrado de Pegaso, es el que nosotros le conocemos en astronomía. Ahí está en el dibujo de la izquierda. Y para nuestro pueblo es la Huipala Warawara. El cuadrado representan esas cuatro estrellas, la Huipala de la Alapacha, del mundo de arriba. Y el palo es parte de la constelación de Andrómeda. Así se ve en las constelaciones occidentales y así vemos nosotros nuestra Huipala Warawara. Está también mirando hacia el norte. Una pequeña que está por ahí cerca de las constelaciones que estamos hablando de la Huipala es la serpiente, Catari. En astronomía conocemos como Casiopea, una constelación pequeña, pero así como el zigzag es Casiopea. Nuestro pueblo en ese zigzag ve una serpiente que está reptando, que se está moviendo. Importante, como les dije, porque la serpiente es uno de los mensajeros que trasciende los tres niveles. Vive en cuevas, repta en nuestra superficie y está en el Alapacha. Importante constelación. Otra que está por ahí cerca es la constelación occidental Delfinus, el delfín. Para nuestro pueblo es una chuseca, una lechuza. Grupito pequeño de estrellas. Ellos reconocen a la chuseca, la compañera del yatiri, de la mautas. Muchas culturas la tiene el búho o la lechuza como un animal sabio que siempre está con el sabio del pueblo, ¿no? Aquí es lo mismo. La chuseca es la compañera del yatiri. Son constelaciones pequeñas. Una constelación más grande, si vemos la constelación occidental del Piscis, son dos pescados unidos por agua, básicamente, lo que parece una línea amarilla. El pez de abajo es un grupo circular de estrellas
que nuestro pueblo asemeja a un manantial o agua saliendo de un pocito. Ahí está el grupo de lo que sería uno de los peces, y toda esa línea amarilla que vemos en los Piscis es agua saliendo del pocito. Uma halsu, el nombre. Uma es agua, halsu, brotar, salir. Importante esta constelación era para nuestros pueblos, porque se ve en estas latitudes alrededor del mes de octubre, noviembre. Y cuando veían salir la constelación, ellos sabían que llegaban las lluvias. Para ellos, de este riachuelo salía la lluvia que iba a llegar en el altiplano central. La época de lluvia es hasta ahora, diciembre, enero, febrero. Hoy se está prolongando hasta abril. Ayer ha llovido, hoy día ha llovido aquí en La Paz. Era mirando esta constelación, sabían cuándo llegan las lluvias. Es una de las constelaciones de su calendario agrícola. Muy importante las lluvias en el altiplano por la sequedad que tenemos. Ellos esperaban para que aparezca esta constelación, y según cómo brilla, ellos sabían si va a venir buena lluvia, poca lluvia o demasiada lluvia que puede inundar, mirando el brillo de las estrellas. Pero era importante que caiga buena agua, porque eso hace germinar las semillas para tener producción. Normalmente se siembra entre septiembre y octubre, se esperan las lluvias de noviembre, diciembre, enero para que brote y tengamos buena producción. Esa sería la constelación del Uma Halsu. Y ahí está la chacana, la cruz del sur, la cruz cuadrada o la cruz escalonada, le llamamos. La chacana, chacana en aymara quiere decir cruz escalonada o cruz cuadrada. Fíjense el dibujo. Esa es la chacana, la vamos a ver mejor en otros momentos, que representan las 4 estrellas de la cruz del sur. Aquí abajo a la izquierda tenemos las 2 estrellas brillantes, que en astronomía moderna es Alfa y Beta Centauro. Para nuestro pueblo representan los ojos de la llama, que vamos a ver enseguida. Pero vean, esta es una foto de cielo. Ahí están las 2 estrellas brillantes, que siempre están detrás de la chacana, de la cruz del sur. Hemos dicho, muy importante la chacana, porque es la que indica dónde está el sur, para después hacer los viajes a donde tengan que ir. Ahí está la llamita con sus ojos, la cruz del sur al centro, y a la derecha tenemos el Lajamanta. Ojos de llama, en aymara se dice Karwa Nairas. Naira son ojos, Karwa es la llama. Hoy llamamos llamita, antiguamente se le llamaba Karwa. Está muy cerca de la cruz del sur, y al otro lado está la entrada a la oscuridad, el Lajamanta. En astronomía moderna, el Lajamanta es la constelación de Argonautis, la vela. Hay un barco en esa zona con una vela. La vela es la zona más oscura, no tiene muchas estrellas, y para nuestro pueblo es la entrada a una gruta, a una caverna. Por eso llamamos la entrada a la oscuridad, Lajamanta. Muy importante esta constelación para sus costumbres, podemos decir, porque según la leyenda andina, cuando una persona fallece, su alma se sube a la Lajpacha a caminar por el Guaraguara Jauira, por el río de estrellas. Y después de 3 días se va a entrar a descansar con la Pachamama por medio de esta puerta o por medio de esa entrada en la Jamanta. Y se va donde la Pachamama a descansar para volver en otra vida, decimos. Ellos creían en la reencarnación. Y muy importante esta constelación también porque después vamos a ver en el calendario, el 2 de noviembre es muy importante, es el día de difuntos para las culturas andinas. Recordar al ancestro. Y según la tradición, salían el 1 de noviembre a mediodía, bajan las almitas a visitar a la familia y se quedan con la familia hasta las 12 del día 2.
El día 2 regresan a esta entrada y se vuelven a dormir con la Pachamama. Y es interesante, tal vez más adelante vamos a volver a hablar de eso, porque en las familias donde ha habido un reciente fallecido, arman una especie de altar con todo lo que le gustaba a la persona que se ha ido, masitas, tortas, hasta comida que le agradaba a la persona. Se arman en las casas, en las mesas. En los pueblos se arman cerca al cementerio donde está enterrada esa persona. Y, por ejemplo, hay la costumbre de hacer unas escaleras de pan, muy lindas, grandes, medianas. Es una escalerita de pan que justamente se pone lo que han preparado para el difunto, porque se dice, por esa escalerita va a bajar y va a subir la persona, el espíritu de nuestra familiar. Por lo menos aquí en La Paz, en Oruro, es importante tener las escaleras de pan en representación que eso permite y ayuda a bajar y subir a las almitas, a las almas. Inclusive también en estos arreglos que hacen, se pone cañas de azúcar. Era muy extraño, ¿por qué la caña de azúcar? Tiene que estar con su raíz y con sus hojas. Cada nudo de la caña de azúcar también representa una escalera para subir y bajar. Por eso se pone una o dos de estas cañas de azúcar en el lugar que han preparado para la persona fallecida, porque también dice que por esos cañas de azúcar suben y bajan las almas, relacionado a la puerta esta que está en el Alajpacha, por donde salen para venirnos a visitar el 2 de noviembre, Día de Difuntos. Entonces aquí tenemos 3 constelaciones del sur, la Cruz del Sur, que es la que marca el polo, está mirando la cruz cuando está parada, en línea vertical podemos identificar dónde queda el polo. A su lado la llamita, con ese conocimiento que hemos hablado, de que cuando ellos van a hacer sus viajes, primero identifican la Cruz del Sur para saber dónde está, y después hacen con sus llameradas, van a hacer intercambio de sus productos. Esta es una alegoría a eso. La llamita siempre está camina detrás de la Cruz del Sur. La cruz se mueve, la llamita se mueve, ¿no? Entonces, es una alegoría a esas sus grandes llameradas que usaban en la antigüedad, y al otro lado está el lajamán. Ese sería el cielo de invierno. Ahí lo tienen, lo que hemos explicado. Tienen al centro el enmarañado, la onda, ya casi en el horizonte la llamita y la Cruz del Sur. Ahí a la derecha la jamanta también perdiéndose. Arriba la Zueca. A este lado podemos ver la Huipala y el Riachuelo y las 2 constelaciones pequeñas, la Viborita y la Chuseca. Este sería el cielo de invierno, que llega pronto. Ahorita estamos en la transición del verano que se va y del invierno que llega. Ya está empezando a subir la Cruz del Sur, a eso de las 8 o 9 de la noche, en el altiplano se ve al sudeste, subiendo la Cruz del Sur, y detrás de la Cruz del Sur, las 2 estrellas de los ojos de la llama. Más adelante, ya en junio, veremos la onda, el enmarañado, ya por pasado junio, julio, agosto, ya saldrá la Zueca, la Huipala. Este es el cielo de invierno. Ahora veremos el cielo de verano. Un ratito vamos a controlar horario, que nos pasemos. Ay, caramba, estamos ya. Vamos a apurarnos un poquito. El cielo de verano tenemos, por ejemplo, Aries, como hemos dicho, son 3 estrellas que marcan la cabeza del ternero. Ahí hay que imaginarse todo un animalito, un ternero con sus cuernos. Nuestro pueblo ve otra cosa, ve un árbol con sus ramas rotas. Fíjense el tronco del árbol, y abajo hay una ramita desgajada o rota, y arriba recién está la arboleda del arbolito. Este lajamanta, alipaquito es el nombre, árbol desgajado o rama rota, representa la familia. El tronco es el tata, el abuelo, el jefe de la familia.
Toda la arboleda son los hijos, los nietos, las nueras. Es una zona de Aries que a un lado hay muchas estrellas, un grupo. Como pueden ver tal vez en el dibujo de Aries, de la cabeza hacia abajo, vean ese grupo de estrellas. Eso es lo que representaría la copa del árbol. El árbol sería todo el cuerpo del ternero y ahí estaría lo que parece la cabeza, sería la rama rota, la lipaquita. Es la representación de la familia. Después viene Tauro, el toro, las constelaciones occidentales. Ahí tenemos para nuestro pueblo, representa un brasero con carbones encendidos. Kotu Sanka. Kotu es grupo, Sanka, carbón encendido. ¿Por qué? Porque en la cabeza de Tauro está la estrella brillante amarilla Aldebarán. Para nosotros ese es podemos decir, un carbón encendido de un brasero. Toda la cabeza del Tauro, que son las que en astronomía llamamos el grupo de estrellas, caramba, ya me acabo de olvidar. Esas las guiadas. En astronomía las conocemos como las guiadas. Un cúmulo de estrellas que forman la cabeza, el chuño, podemos decir, el hocico del toro. Pero tener estrellas amarillas para nuestro pueblo representan carbones encendidos. Otu, grupo, Sanka, carbón encendido. Muy importante porque también marca ciertas ceremonias, porque este es un brasero que se usa en las ceremonias andinas. Cuando aparece, por ejemplo, el brasero más o menos en junio al amanecer, para ellos marcaba el fin de un ciclo y el inicio de otro, lo que hoy llamamos en el solsticio de invierno Año Nuevo Andino. Justamente días antes, en principios de junio, ya se ve estas constelaciones al amanecer y para ellos marcaba que ya está terminándose un ciclo y se inicia otro ciclo. En el calendario andino es fin de un ciclo y el inicio de otro ciclo, porque es el ciclo agrícola. Empieza en agosto, septiembre y termina en mayo. Después viene la época del frío, toda la época de junio, julio, ¿no? Entonces, para él será importante este brasero y justamente el 21 de junio, solsticio de invierno, es cuando decimos inicia el ciclo y hoy en día llamamos Año Nuevo en esta parte de Sudamérica, en el altiplano, en Bolivia. Muy importante el Año Nuevo andino, 21 de junio, y está marcada por esta constelación del Kotu Sanka. Ahí están las Pléyades, como hemos hablado hace un rato, un grupo de estrellas muy brillante que ha llamado la atención a muchas culturas. En Egipto la conocían, los aztecas los conocían. Para nosotros era importante porque son las princesas del helada. Ahí tenemos un dibujito bastante bonito donde están bailando las princesas del helada. Y como les digo, cuando ellos ven muy brillante entre junio, julio, las Pléyades, mirando su brillo sabían cuándo va a haber helada. Al principio la helada es perjudicial. Si no han terminado de cosechar, viene una helada, se destruye toda la cosecha. Pasada julio, ya la helada es importante, como hemos dicho, para la producción de chuño. Según cómo brilla, ellos sabían cuándo había que hacer, remojar la papa y sacarla para que le pesque la helada de julio. Y cuanto más fuerte, mejor chuño se tenía. Esta es la Kotu Sanka. Ahí tenemos Orión, otra constelación importante. Para nuestro pueblo es una especie de ponchillo. El dibujo no está muy bueno, pero ahí el rectángulo que está formada por las 4 estrellas de Orión, que serían los 2 hombros y las 2 rodillas, son 4 estrellas que forman un rectángulo. Para nuestro pueblo es una especie de ponchillo pequeño, no es el poncho largo, es un poncho pequeño. Y lo que llamaríamos el cinturón de Orión o las 3 Marías, para nuestro pueblo es Chacasiltu. Es un puente que une Chacasiltu.
Las tres estrellas principales del cinturón de Orión representan también los tres niveles que hemos hablado, era muy importante. Mundo de arriba, Alapacha, mundo de aquí, Alapacha, y mundo de abajo. Este puente, al principio no nos dábamos cuenta, que une el puente, Chacacilto, puente que une. Une pues los tres niveles. Y es muy importante en la escultura andina porque marcaba también parte de su calendario cuando la Pachamama se entra a dormir, cuando empieza el frío, es por medio de esta constelación del puente que une. El poncho es Guaraguara Cajua, su nombre, Guaraguara Grupo de Estrellas, Cajua Poncho o Ponchillo. Es un ponchillo que se usa todavía en los valles, en Chuquisaca, andan con los tarabuqueños, andan con un ponchillo que llega solo hasta la cintura, muy importante, pero los colores que lleva el ponchillo. En la antigüedad igual, según los colores de los ponchos, sabes de qué lugar vienen, de qué grupo. Hasta el día de hoy, pero los ponchos largos que usan hoy en día son famosos cuando ves los ponchos rojos, los ponchos negros, que te marcan de qué población son esas personas con sus ponchos, ¿no? Entonces, era igual en esa época importante porque los líderes guerreros que se ponían estos ponchillos indicaban de qué grupo vienen. Si vienen del lado del lago, si venían del sur, de qué lugar eran, por los colores. Hasta el día de hoy se usa mucho eso. También en esta zona tenemos al par de gemelos, Géminis, que para nuestro pueblo es un par de pumas. En Géminis reconocemos a Castor y Pollux, las dos estrellas brillantes de la cabeza de los gemelos. Para nosotros representan los ojos de estos dos pumas. Puma, un animal también semisagrado, vive en cuevas, en el mundo de abajo, camina en nuestro mundo y está en el Alapache. Y es también muy interesante, nosotros encontramos hace años atrás, cuando hubo un eclipse de sol total que cruzó Chile, Bolivia, que el puma es el animal que se quiere comer al sol. En su tradición, el sol de repente empieza a taparse por la luna, parecen bocados, y para ellos eran que los pumas habían agarrado al sol y se lo están comiendo. Y se va a morir el sol si se lo comen los pumas, ¿no? Entonces, ahí encontramos toda una leyenda muy interesante en que se dice que cuando se está en eclipse, cuando la luz está tapando el sol, los pumas están comiéndose al sol y si se lo comen va a morir el sol, vamos a morir nosotros de frío. Entonces hacían una serie de ceremonias. Nos llamó la atención el año 94 cuando hubo el eclipse de sol total sobre el centro del altiplano, que en las poblaciones empezaban a hacer ruido, pegaban a los animales. El alarido del animal iba a hacer espantar el puma. Pegaban a los niños, hemos escuchado el llanto de niños, que el llanto del niño también iba a hacer escapar a los pumas. Y claro, el eclipse pasa, qué bien, hemos hecho escapar a los pumas, ¿no? Hasta el día de hoy tenemos un próximo eclipse, el 8 de abril, que no se ve en Bolivia o en el sur, pero cuando hemos encontrado nosotros las leyendas, hemos visto que en muchos pueblos se mantenía esas leyendas. Nosotros hemos ido por la zona de Oruro a ver el eclipse total, pasaba por allá, y se escuchaba llantos de animales, de niños, que estaban en su pleno conocimiento de su cultura. Había que escapar a los pumas que no se coman el sol. Ahí está Puma Yunta, par de pumas. Aquí está otra vez la jamanta, como hemos dicho, es la vela del navío, del Argonavis. La vela ahí que se ve en el centro. Eso representa lo que llamamos la jamanta, la entrada a la oscuridad, la entrada a la caverna. Debajo de la Cruz del Sur hay una vicuña, la Wari, que en las constelaciones occidentales es la mosca, una constelación pequeña,
Para ellos era el Awari, la vicuña. Y ahí está el cielo de verano. Al centro la jamanta, ahí abajo vemos el dibujito de la vicuña, la cruz del sur y los ojos de la llama, y ahí está todavía la onda que van a ir subiendo. Las otras constelaciones ya se están yendo, está el arbolito, está el riachuelo, más arriba está el brasero, al lado del brasero están las Pléyades, las Cotucoyas, el poncho y los pumas. Este es el cielo de verano que en este momento está yendo. Si salimos esta noche, vamos a ver todavía al poncho, a las Tres Marías, que es el puente. Podemos ver todavía el par de pumas. Y hacia el lado del este está subiendo la jamanta. Ya se ve a las 9 de la noche la cruz del sur y los ojos de la llama. Estamos en este momento, que estamos justamente en otoño, en la transición de los dos cielos. Pero se puede ver, yo he estado el fin de semana en Tiwanaku, hemos tenido una noche despejada y se veía perfectamente el poncho, el par de pumas, la jamanta, se podía observar. Bien, rápidamente vamos a ver algunas fotos de cielo con estas constelaciones. Ahí tenemos la entrada al templo principal del Kalasasaya en Tiwanaku, y encima fíjense las 4 estrellas que forman un rectángulo del poncho, al centro las 3 estrellas del puente, lo que se llama las Tres Marías. Muy importante, se vería así el poncho. Al atardecer, esta es una observación en mayo. En mayo está declinando este grupo de estrellas y hemos encontrado muy interesante que las 3 estrellas del puente cruzan esta puerta que está aquí abajo del Kalasasaya. Ahí está. Esta es fotografía directa, no está trucada. Ahí vemos cómo cruzan las 3 estrellas, mirando de afuera del templo. Está bajando el cielo, ahí arriba tenemos a Sirius, la estrella más brillante, y las 3 estrellas cruzan la puerta, indicando que la Pachamama se va a dormir. Ahí se hace la ceremonia de despedir a la Pachamama, porque la Pachamama desde mayo entra a dormir y va a despertar en agosto. Eso vamos a ver cuando veamos el calendario. Pero esto es lo interesante, las 3 estrellas que marcan el momento que baja la Pachamama a dormir, un trabajo astronómico, han hecho este templo y esta puerta mirando estas estrellas. Ahí está el momento en que en mayo la Pachamama se va a ir a dormir. También en mayo, mirando hacia el sur, ahí tenemos la Cruz del Sur parada sobre los templos. A su izquierda pueden ver las 2 estrellas brillantes de los ojos de la llama, y a la derecha está la jamanta. Esto es importante también en los primeros días de mayo, cuando la chacana se para, quiere decir que tienen que haber terminado las cosechas porque empieza el gran frío, las grandes heladas, que serán desde mayo hasta julio. Así se ve. Fíjense el dibujo de la derecha, está sobre una foto de estrellas, la Cruz del Sur y la llamita. A la izquierda pueden ver ahí, reconocer la Cruz del Sur y el par de ojos de la llamita. Esa sería la parte ya en mayo, cuando la Cruz del Sur está sobre los templos. Ahí abajo vemos el templo semisubterráneo y la pirámide Acapana, que están hacia el sur. Aquí, por ejemplo, vemos esta especie de cruz invertida, que es la constelación de Cisne. Para nuestro pueblo es la Rueca. Ahí está. Así se ve la Rueca de Hilar. Ahí están las 2 constelaciones. La Rueca de Hilar, que está justamente al noreste, podemos decir. Veamos cómo pasa el río de estrellas, el Guaraguara Jauira, y ahí está el enmarañado. Y ahí está el largo hilo que conecta desde la Rueca hasta el enmarañado, que se llama Itaja Guaraguara.
muy importante en nuestra cosmovisión andina, porque ya les digo, la Zueca está hilando la vida de las personas, cruza el hilo y allá está el enmarañado. Y hay todavía una tradición muy interesante. De la Zueca, el hilo cruza hasta el enmarañado. Nunca me han querido mostrar el hilo. ¿Dónde está el hilo? Pues, ¿por dónde cruza? Por ahí, arribita, por ahí siempre está. Pero mostrame, no. Si busco el hilo y no lo veo o se me rompe, me voy a morir este año, dice. Y es muy fuerte esa creencia. No quieren buscar el hilo por miedo a que no lo encuentren y según ellos se van a morir ese año. Ahí está. Más o menos aquí es una foto de cielo con el Calasasay ahí al centro. Está la puerta principal y al centro el monolito de Tiwanaku. Y ese cielo es un cielo de la Vía Láctea, el río de estrellas y las constelaciones subiendo la Zueca y el enmarañado al otro lado. Una linda foto de cómo ellos miran el cielo. Otra foto de verano, ahí está el Huarahuara, la Huipala Huarahuara, las 4 estrellas que marcan la Huipala, y más abajo está el Umahalsu, lo que llamaríamos parte de Piscis, el grupo de estrellas que es el manantial y el agua que está saliendo. Esta foto es más o menos de noviembre, cuando veían salir el agua, sabían que vienen las lluvias. Es también una foto desde los templos de Tiwanaku. Aquí tenemos una foto también, fíjense, aquí a este lado ya tal vez reconocen el rectángulo de Pegaso, las 3 estrellas del cinturón de Orión que llamamos en astronomía, el puente, aquí arriba, vean esa como letra A, son las guiadas, la cabeza de Tauro, y la estrella más brillante es la amarillita esa, que marca el brasero, y más arriba las Pléyades, es foto también de cielo, y así se vería. Tenemos el poncho, el Chacaciltux, el puente, a este lado tenemos los Cotusancas, el Tauro, y arriba las Cotucoyas, las Pléyades. Para terminar, vamos a hablar un poquito de un tema interesante que son las constelaciones oscuras. Déjenme ver la hora. Sí, estamos justo a tiempo. Hay una tradición en el mundo andino que las manchas de la Vía Láctea del río de estrellas forman también constelaciones oscuras. Ahí podemos ver al centro lo que sería una llamita. Esta es la constelación Yacana, la llama oscura. Debajo de la llama hay su cría, otra manchita marca la cría de la llama. A la izquierda atrás está un pastorcillo y más atrás un lobo, un lobito que según la leyenda quiere comerse a la cría de la llama. Al otro lado vemos la Cruz del Sur y al lado de la Cruz del Sur hay una mancha oscura que representa una gallinita pequeña, una perdiz. Ahí tienen otros, son dibujos de arqueólogos que cuando encontraron la leyenda, como les explicaban, una mancha grande que sería la llama, su cría en la parte de abajo, el zorrito atrás, aquí no está el pastorcillo, al centro la Cruz del Sur y al lado está lo que en astronomía moderna llamamos saco de carbón. Es una mancha oscura que está de polvo cósmico que está al lado de la Cruz del Sur. Para ellos era una perdiz. Más allá, más a la derecha vemos otra mancha que es un sapo, el zampato. Y una víbora es una mancha larga que está a la derecha de la Cruz del Sur. Ahí vemos unas piedras que se han encontrado, estos dibujos pétreos, justamente de la llama y de la serpiente. Esta es foto de cielo. Fíjense, ahí está la Vía Láctea, el río de estrellas, completo, se lo ve la gran parte. Aquí conocemos la Cruz del Sur primero, y esa manchita debajo es la perdiz. A su lado de la cruz, otra manchita es el sapo. Y a la derecha, esta mancha así en zigzag es la víbora.
Al otro lado, justamente una de las estrellas que llamamos en astronomía Alfa del Centauro, es la pata del Centauro. Esta estrella Alfa del Centauro es en astronomía muy, muy importante, conocida porque es la estrella más cercana al sistema solar. Es la vecina del Sol, Alfa del Centauro, que está a una distancia de 4 años luz aproximadamente. Pero vean cómo se marca en la cabecita de esa mancha el largo cuello de la llama. La otra mancha es su cuerpo y como patitas bajan manchitas. Esa sería la llama. Esa mancha de abajo que parece que está acercándose la cabeza hacia la llama es la cría de la llama. Y aquí atrás esta mancha representa el zorro que quiere comerse a la pequeña llamita. Es una foto de cielo, así se ve, y así es el dibujo de lo que estamos hablando. La llama yacana, su cría, el zorrito atrás, donde está la cruz del sur. Esa mancha oscura es una gallinita, una perdiz. La otra mancha es el jampato, es el sapo, y ahí está esta mancha, la víbora. Hoy en día, por ejemplo, esto en el Perú dicen las constelaciones incas. Para mí es mucho más antes. Esos dibujos que he mostrado antes son de arqueólogos que encontraron las leyendas y les mostraron el cielo en el altiplano boliviano. Mucho antes se ha catalogado que es Tiwanaku. Pero bueno, es andino, digo yo. En el Perú, en un museo he visto en una pared este dibujo y dicen constelaciones incas. Para mí es más que incas, es constelaciones andinas. No nos hacemos problema. Ahí están las constelaciones oscuras. Esto encontrado en un libro en norte de Chile. También conocían esta leyenda. Este es un dibujo, una fotocopia de un libro de niños. Habían hecho un libro muy lindo con tapa dura para los niños sobre el cuento de la yacana, de la llama negra. Ahí la tenemos, a la llama, al centro. A un lado derecho está la perdiz, más a la derecha el sapito y la víbora. Debajo la llama está su cría, más atrás el zorro y otra perdiz. Y muy lindo el libro, lamentablemente nunca pude encontrar un ejemplar de este libro en el norte de Chile. Lo habían editado años antes como cuento para niños, el cuento de la llama yacana. Muy bonito el cuento. Y ahí están los personajes dibujados como para niños, ¿no? La serpiente, el sapito, la perdiz, las llamitas, el zorro, la otra perdiz. Eso demuestra también que en el norte de Chile hay mucho conocimiento sobre la cultura de Tiwanaku. He estado haciendo algunas investigaciones, me han contratado para un trabajo en el norte de rescatar la parte cultural de los pueblos de Arica, Antofagasta, la zona de San Pedro de Atacama, donde hay mucho de esta cultura, porque también ahí estaba la cultura tiwanaku. Vuelvo a decir, casi desde la ciudad de Santiago se han encontrado rastros tiwanakus ahí. Todo eso era de la cultura tiwanaku y esta es una de las pruebas de ese libro. Esto lo encontré en Arica, el libro en una biblioteca. No pude conseguir el libro para tenerlo y ver los demás dibujos y la leyenda que está muy linda. Y al terminar vemos aquí una cosa interesante. Sorprendió ver que solo había constelaciones importantes sobre la Vía Láctea. Me ha salido un letrero, cuidado, se me corta enseguida. Entonces, las constelaciones andinas solo están sobre la Vía Láctea. Era importante para ellos las estrellas que acompañan a la Vía Láctea, el río de estrellas. A un lado pueden ver ahí la Huipala, la Rueca,
Al centro la Cruz del Sur, la Chacana, y al otro lado las otras constelaciones. No he encontrado constelaciones en el resto del cielo. Hay estrellas muy brillantes, grupos de estrellas hacia el norte, arriba, en los costados, pero no he encontrado constelaciones importantes ahí. Todas las que he encontrado en más de 25 años de investigación, esto no ha sido unos días, he ido rescatando, hablando con ancianos en los pueblos, demostraban sus constelaciones. Algunos arqueólogos en sus investigaciones dicen, me han mostrado unas estrellas y sus constelaciones, y ponen los nombres, ¿no? El Poncho, los ojos de la llama. Y para ellos era más importante todas las constelaciones o estrellas alrededor de la Vía Láctea. Bien, terminamos aquí. Un poquito de propaganda de mi complejo astronómico. Ahí tienen a la derecha fotografías de las salas de exposición, tanto de la astronomía ancestral como de la astronomía moderna. A la derecha, a la izquierda, tengo un pequeño, una pequeña publicidad con lo que tenemos allá. Hasta la puerta del Calasasaya con las 3 estrellas al centro y se puede distinguir las constelaciones andinas, los telescopios que tengo para observación nocturna. Ahí tenemos aquí abajo al otro lado una luna gigante. También disponemos de un pequeño planetario de inflar. Y a este lado, a la derecha, los telescopios que disponemos en el complejo astronómico andino en Tiwanaku. Hacemos visitas nocturnas, inclusive se les pide que se queden en el hotel que queda al frente porque es muy peligroso regresar de noche. Este mes de abril iniciamos nuevamente nuestras actividades nocturnas porque desde diciembre hasta ahora está lloviendo, muy nublado, pero esperamos que ya empiece a mejorar el tiempo y usaremos estos telescopios para observar nebulosas, planetas, galaxias. Ahí tenemos un buen telescopio como el que está arriba donde estoy yo parado. Es un MID-200 muy bueno para hacer observación astronómica. Bien, muchas gracias. Ese sería el tema de hoy. Hemos hablado sobre las constelaciones andinas. Ahí abajo está mi correo electrónico, mdelatorre2003@hotmail, y una dirección de página web donde tengo resúmenes de mis investigaciones. Pueden entrar a www y van a encontrar resúmenes de mis trabajos. Bien, aquí terminamos. Vamos a hacer una ronda de preguntas. Voy a sacar aquí el PowerPoint. Ya vamos aquí en el Zoom. Aquí una leyenda, espero que no se cierre y un pesito, no sé de quién es el pesito que está ahí. Bien. Está la línea, que quiera hacer alguna consulta, pues estoy atento. Manuel, ¿te puedo hacer 2 consultitas? ¿Cómo estás? Hola, adelante. ¿Cómo estás? Te quería consultar por 2 cosas. La primera, en definitiva, cuando hablabas de la puerta, esa constelación de la puerta donde ascendían y descendían las almas, y que obviamente hablabas del 2 de noviembre, que es la fecha de los difuntos, te quería decir si realmente esto tiene que ver, por supuesto, con la fusión con la cultura católica, ¿verdad? Y la constelación, en este caso, es posterior a la llegada de los españoles. Bueno, el Ajamanta está relacionado, como me he dicho, a los espíritus. En noviembre, podemos decir, da la casualidad, ¿no? De que justamente el Ajamanta está a mediodía, no se lo ve. Y por eso se dice que la puerta está ahí arriba a mediodía por donde salen las almitas para bajar. ¿Cuándo vemos la puerta de noche? En esta época.
ahora está empezando a aparecer y en todo el invierno junto a la Cruz del Sur se ve el ajamanta, ¿no? Entonces, no se lo ve en noviembre, ya medio que pasa, ya está en de día. Entonces, se dice que por esa puerta bajan, ¿no? Está, ¿cómo podríamos decir? Totalmente diferente a lo que decían en la conquista los españoles. No existe el infierno para nuestro pueblo. Ahí abajo, que decimos infierno en la parte occidental, para nosotros es donde mora la Pachamama, la Madre Tierra y los espíritus. No existe el infierno para nosotros, ¿no? Entonces, era importante el tercer nivel del mundo de abajo, el Mancapache. No sé si respondí tu pregunta o tienes algo más. No escucho bien. Una última, que en realidad yo no te quise interrumpir al comienzo cuando vos hablabas de la enorme extensión del Tiwanaku, que en realidad habías encontrado cosas que tenían que ver con el actual Ecuador o incluso que bajaba hasta latitudes de Chile, Argentina. ¿Hay diferencias de constelaciones en un territorio tan vasto? Mira, yo te pediría que no te apresures, estamos en la primera charla. Eso vamos a hablar cuando hablemos de Tiwanaku, la extensión que tenía el imperio, hasta dónde llegaba, todo eso es otra charla. Hablaremos más adelante de ese tema. Paciencia, entonces. Bueno, bien, gracias. ¿Alguien quiere hacer alguna consulta más? Buenas Manuel, noches. Alejandro, adelante. Gracias. No prendo la cámara porque si prendo la cámara se me corta la conexión. Referente, tal vez me estoy adelantando también. Al 2 de noviembre, ¿es posible que eso del 2 de noviembre y la vinculación a esa fecha sea con que desde el norte los aztecas no veían, no eran los aztecas, anteriores a los aztecas, no, era la fecha que recién volvían a ver a la Cruz del Sur? ¿Puede ser que venga desde ahí algún vínculo con eso? Bien, te diría lo mismo que nuestro amigo Musso. Perfecto. Estamos adelantando. Hay un tema específico del calendario. Ahí vamos a hablar lo que estás preguntando. Uno de Muchas los gracias. temas de los tres que falta, nos falta hablar sobre el calendario, la orientación de los templos y un cuarto donde hay varias cosas juntas, ¿no? Entonces, cuando hablemos del calendario, te ruego que me hagas la consulta una vez que entremos a ese tema. Gracias. Bien, gracias Alejandro. ¿Alguien más quiere hacer alguna consulta, alguna pregunta? Manuel, recuerdo que el año pasado fuimos de noche, había una puerta que creo que era la puerta de la luna y mencionaste que pasaba una de las constelaciones también por ahí. No sé en qué época del año pasa, eso quisiera si pudieras aclararlo. Bueno, mira, sí existe la puerta de la luna en Tiwanaku. Y bueno, te pido lo mismo que los demás. El tercer tema es sobre Tiwanaku y las orientaciones de los templos. Ahí hablaremos de la puerta de la luna, si está en su lugar, no está en su lugar, todo ese detalle vamos a hablar en la tercera charla, por favor. Bueno, Ya supe, gracias. ¿alguna consulta más? Se nota que hay mucho interés, ya están preguntando cosas que todavía no hemos hablado. Estamos en la primera charla, que es básicamente las constelaciones andinas. He tratado de explicar lo mejor que he podido sobre su ubicación, el cielo, todavía en calendarios vamos a hablar de algunas constelaciones que están relacionadas a ciertas épocas del calendario andino, ¿no? Vamos a hablar sobre eso también en la próxima reunión. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta, alguna consulta? Ya están colgados, por si acaso, como 4 o 5 lecturas de apoyo de esta primera charla.
la mayoría es parte del libro que he escrito, del cuarto libro que he escrito, donde está eso, que ayuda a algunas partes que la charla a veces es muy rápida, mucha información que uno no asimila bien. Entonces están las lecturas que pueden ayudarles a comprender alguna parte de lo que hemos hablado hoy y que no estaba muy claro, ¿no? Entonces les pido que hagan la lectura, no son muchas páginas, son 4 o 5 lecturas de pocas hojas, que después cuando hagamos las consultas y preguntemos también las preguntas que haga de este primer tema, es también una especie de control de lectura. Ahí hago preguntas que uno puede revisar en las lecturas si es que no se acuerda lo que hemos hablado hoy, ¿no? Entonces, más o menos la metodología. Dado la charla hoy día, esta presentación la van a colgar en la página, la pueden volver a ver, alguna parte que les interese, y después las lecturas también háganlas, como ha dicho nuestro presentador, 2 semanas son las conferencias, y la tercera semana es las lecturas y responder un cuestionario que se les va a poner, ¿no? Entonces, ahí tienen, en esas 3 semanas pueden leer las diferentes lecturas que voy a ir dando de los 4 módulos y responder también las 4 como test que he preparado, ¿no? Entonces, eso sería más o menos la hermenéutica que vamos a hacer. Ya tengo anotado 19 nombres, no sé si hay alguien más que se ha adherido al final para poner su nombre y vamos a controlar, como es parte del diplomado, controlamos la asistencia también. Hoy día estas 19 personas ya tienen primera charla. La segunda charla volveremos a tomar una especie de lista para saber quiénes están presentes. En las 4 sesiones vamos a controlar la asistencia y después vendrá la parte del cuestionario, que todo eso da la nota final de cada uno de ustedes, ¿no? 4 asistencias a las reuniones, 4 asistencias a las reuniones y responder también a 4 test que les vamos a hacer. Sí, adelante, ¿quién quiere hablar, por favor? Solo veo una letra G. ¿Quién es, perdón? Hola, hola, hola. Bueno, no responde, no sé quién será. G. Aparece una letra G nomás y no su nombre. Buenas noches, buenas noches. Sí, buenas noches, adelante. Buenas noches, estimado Manuel, muchas gracias. Interesante el contenido. Entonces estoy muy interesado en aprender. Ahora solo quiero saber mi nombre, no sé si está registrado Guillermo Quispe. Guillermo Quispe, un segundito, déjame ver si ya lo tengo. Sí, ya te tengo anotado. Ya está Muchas bien. gracias, muchas gracias. Ya. Bueno, también los primeros nombres he sacado del WhatsApp, ¿no? Han hecho algunas preguntas, algunos comentarios, y ya he sacado los nombres de las personas, y Guillermo estaba en ese grupo, ¿no? Bien, vamos a terminar. Estamos casi a las 10 de la noche. No sé si hay alguna consulta más, o si no, nos vemos el jueves a las 8. Voy a pedir un poco de consideración el día jueves. Hoy estoy en la ciudad de La Paz desde mi casa, desde mi escritorio con mi computadora. El día jueves voy a estar en Tiwanaku. Allá tengo otra computadora y otra conexión de internet que no es tan veloz como aquí en La Paz. Por ahí vamos a tener alguna dificultad, así que les voy a pedir que tengan un poco de paciencia. Espero que funcione todo como hoy día y podamos hacer bien, pero alguna vez he tenido problema porque no es tan rápido el internet allá en Tiwanaku, pero vamos a estar ahí el jueves a las 8 de la noche.
Si no hay más consultas o preguntas, pues aquí terminamos y nos veríamos el jueves a las 8 de la noche. Última ronda para ver si hay preguntas. Bueno, no hay más, hay un silencio. Gracias por la atención. Saludos a todos ustedes. Ahí tengo varios amigos y amigas también que se han animado a estar en este cuarto diplomado. Van a ver que es muy interesante, no solo los temas que toco yo, sino lo que van a dar los otros 4 catedráticos también que van a participar en las siguientes semanas, ¿no? Muchas gracias, buenas noches. Nos estamos viendo el día jueves. Muchas gracias. Buenas noches. Ha estado muy bueno. Buenas noches, buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches con todos. Buenas noches. Buenas noches. Nos vemos la próxima semana. Buenas noches, Lice. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Rosendo. Buenas noches, maestro. Gracias por la clase. Juan. Pues, Buenas noches, espero que les haya gustado la charla. claro que sí. Vamos a seguir hablando de estos temas todavía en 2 semanas, esta semana y la próxima. Bueno, Bien, gracias. Buenas noches. adiós, Victoria. Buenas noches, Rosendo. Buenas noches, gracias, profe. Buenas noches, Victoria. Y bueno, en las próximas reuniones también podemos recibir más preguntas, ¿no? De temas relacionados a la arqueoastronomía andina, que es la base, es la cultura tiwanaku, ¿no? Pero hablamos de todo lo que se conoce como la historia antigua, como algún arqueólogo llamó la historia antes de la historia. Normalmente la historia empieza con el año 0, la época de Jesús, y después las diferentes, digamos, culturas que han habido, ¿no? Y muy poco se habla de antes del año 0. Y justamente el arquitecto Escalante ha hecho un libro que se llama La historia antes de la historia, hablando todo lo que ha investigado él antes del año 0, ¿no? Eso ya vamos a ir desarrollando en las próximas charlas, especialmente del calendario y demás. Bien, buenas noches. Nos vemos la próxima, el día jueves. Adiós.